lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Marina Marroquí Esclapez es de Elche, aunque vive en Madrid. Es educadora social, es formadora, es madre, es superviviente de violencia de género. Durante su adolescencia sufrió violencia psicológica, física y sexual por parte de su pareja. Su novio intentó matarla, la estranguló y, creyéndola muerta, la dejó tirada en un descampado. El programa Salvados de Jordi Évole puso el foco en Marina, en su historia y en su trabajo. Ella habla con las y los adolescentes como nadie. Habla en su idioma, se hace entender. Y lo más importante, cuando termina su taller siempre dice: no os cortéis y preguntadme lo que queráis. Y siempre, siempre responde a todo. Tardó en hacerlo, pero Marina se reconstruyó. Gracias a su familia, al amor, al feminismo. Y ahora es un referente en su ámbito. Su trabajo es necesario, importante, luminoso. El pasado 23 de noviembre, la Delegación de Gobierno de la Comunidad Valenciana le otorgó uno de los premios Meninas 2020 por su implicación realizando acciones destacadas en contra de la violencia de género, para prevenirla y para combatirla. Marina habló con nosotras, como hace siempre que viene. Nos respondió a todo, como siempre. Y nosotras siempre nos quedamos felices de haber puesto una Marina en nuestra vida. Aquí ahora arranca Manos a la Obra, el programa semanal de la obra social Cable World. Este firme compromiso, no pierdan detalle de lo que va a pasar en los próximos minutos, porque vamos a compartir un rato de conversación absolutamente luminoso con una mujer que lo es absolutamente. Fuerte ovación, que está aquí Marina Marroquí Esclapez. ¿Qué tal? Hola, muy bien, encantadísima de estar aquí contigo. Felices estamos de recibirte hoy, porque además sé que es una visita relámpago. Estás en Madrid, ahora hablaremos de ello, trabajando aquí sin parar, pero bueno, has pasado unos días en tu tierra porque has venido a recoger esta menina maravillosa, este reconocimiento, este premio importante. ¿Cómo sienta el haber recibido este premio, que lo es, lo subrayo, muy importante? Sienta bien, es cierto que no soy muy de premios, me siento bastante incómoda en estos momentos, pero sí que es verdad que son un impulso, son un chute de energía en una lucha que parece que siempre vas perdiendo, que por muchas mujeres que ayudes o por muchas mujeres que llegues, parece que un maltratador siempre acaba saliéndose con la suya una y otra vez. Entonces, cuando gritas a las instituciones que hay que hacer algo y cuando de repente se fijan en el pequeño trabajo que haces en tu pequeño círculo y te lo conmemoran, ya no solo por el premio que yo recibo y me llevo a mi casa, sino porque me lo tomo como una declaración de intenciones y como una apuesta por parte de las instituciones y yo siempre voy a recoger el guante. ¡Qué bueno eso! Y bueno, reconozcámoslo, se pone el foco. Y esto también es importante. Pone foco en una persona, en un trabajo, y se da una visibilidad que a veces es la única manera de llegar a otras partes. Sí, al final es la única manera de seguir expandiendo un poco el mensaje y la necesidad de seguir luchando contra esto y sobre todo me lo dan creo que exclusivamente por el taller que hago para prevención de violencia de género a adolescentes, que ya no es solo que esté denostado, perseguido y amenazado por un colectivo de la sociedad que dicen que el PIB parental
pueden conseguir que tus hijos pues, sean machistas, racistas y todas estas cosas. Entonces yo creo que es importante que se valore un trabajo que veo vital porque es que yo en las aulas me encuentro como se destapa muchísima violencia sexual, muchísima violencia de género en cada aula a la que voy. Y espero que aún cambie, porque no es definitiva, pero esta nueva ley educativa no contempla la asignatura de igualdad que creo que está reclamando instituciones, familias, sociedad, expertos. O sea, que yo creo que ya impera porque están normalizando la violencia de una manera tan peligrosa. Es que toca, es que es absolutamente necesario. Hoy hablaremos de esta necesidad y de otras paralelas absolutamente potentes. Dice Nuria Varela, en Feminismo para Principiantes, los niños y las niñas van absorbiendo e integrando en su psicología la tolerancia y el abuso masculino a través de mitos culturales que se encuentran repetidamente a lo largo de su vida. Tanto niños como niñas, a los 12 años ya tienen roles establecidos cargados de tolerancia al abuso en parejas. Las niñas se identifican con roles sumisos respecto a lo masculino y los niños toman posiciones de supremacía como género privilegiado. Irán aprendiendo a justificar sus privilegios y el abuso que conllevan, porque cuesta tanto hacer entender esta realidad que no conseguimos transformar. Cuesta muchísimo porque a mí cuando hablan de igualdad real, a veces que me da un poco la risa. Digo, ¿cómo pretendemos llegar a una igualdad real mientras educamos a niños y niñas de manera diferente desde el momento en el que nacen, desde el momento en el que una ecografía ves, ¿no? Desde el momento en el que nacen y a las bebés ya las agujereas las orejas para poner pendientes y que se puedan diferenciar claramente a simple vista? Y sobre todo porque se construyen con los agentes externos y con las opiniones externas que le van llegando. Begoña Ibarrola lo dice muy bien, la autoestima en la infancia no es auto, se construye dependiendo del refuerzo positivo que te llega. Y por ejemplo hay un experimento de la BBC en 2016 que es espectacular y lo explica muy bien, que es poner a un bebé con una multitud de juguetes totalmente increíble y entran unas personas a jugar con ellos. Y cuando el bebé está vestido de niña, le ofrecen, primero el tono es muy dulce, muy cariñoso, le dicen qué buena y qué bonita es y le dan peluches y muñecas. Cuando el mismo bebé está vestido de niño, el tono es mucho más enérgico, mucho más fuerte, ¿no? Le repite lo fuerte y lo valiente que es y le dan juego de construir robots o pelotas. O sea, cómo desarrollas habilidades diferentes. Pero es que la revista Science también dijo en 2017 que a los 6 años una niña ya se cree inferior intelectualmente a un niño. A los 6 años ya han interiorizado que son más débiles, porque ya no es solo el mensaje directo que da el machismo, de un hombre tiene que ser fuerte, sino el indirecto, para que tú tengas que ser el protector. Tiene que haber una chica a la que proteger. Y eso es lo que muchas veces no se cuadra. Y como dices, a los 12 años es espectacular. Yo cuando en los talleres creo que es un punto de inflexión de cómo el machismo nos educa tan diferente y hace que el estereotipo de género sea el que construya la opinión sobre el otro sexo, que vemos diferente. O sea, ya me parece para estudiar a nivel neurológico, porque si yo pongo adolescentes de 13 años el color rojo, chicos y chicas me van a decir rojo. Sin embargo, cuando yo pongo ya la mítica imagen del anuncio de Dolce & Gabbana, en la que hay una mujer acostada y 5 hombres, uno encima y 4 alrededor, 80.000 adolescentes han pasado por mis talleres. Y mientras las chicas tienen claro que eso es un abuso, una violación, todos los chicos dicen orgía o bucaque. O sea, ante una misma imagen, además tan clara, de un abuso en la que ella tiene los ojos cerrados, está intentando irse de manera explícita, ya ven una orgía y una fiesta. O sea, hasta qué punto el machismo construye, ya no solo para tolerar esa violencia y normalizarla, sino para ver una diversión o algo bonito en una imagen tan horrible. Volvamos al principio, ahora llegaremos a la adolescencia, pero vamos a volver a los niños y a las niñas y al tiempo de juguetes y a los primeros juegos. Y más ahora, en esta época en la que además hay que tomar decisiones. Creo que lo peor y lo más cruel del estereotipo de género, que al final lo peor del machismo es que como es cultural y tradicional, lo reproduces en muchas ocasiones sin darte cuenta. Requiere de un gran esfuerzo y una mentalidad crítica de los padres y las madres de medir muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, mi bebé tiene 19 meses y la miro y digo, qué bonita eres, y qué fuerte, y qué valiente, y qué guerrera. Pero es que el bonita, ¡buah!, se te patina, ¿eh? Y en juguetes me parece muy cruel que el estereotipo de género lo que hace es limitar las habilidades de nuestros niños y niñas. Porque nos olvidamos de conocer de manera individual qué hijos e hijas tenemos y qué habilidades tienen y se las limitamos al género,
que le construye. Entonces tú no sabes si tu hija puede ser una arquitecta mundialmente famosa porque posiblemente nunca tenga legos ni cosas para construir, y no sabes si tu hijo va a tener una psicomotricidad o va a querer ser enfermero o va a querer ser médico y cuidar, porque posiblemente no tenga ese rol alrededor. Antes de los 6 años se construye la inmensa mayoría, ya no solo de las habilidades sociales, la resolución de conflictos, la personalidad que va a tener, la autoestima que va a tener, y limitar a un círculo tan pequeño las posibilidades humanas me parece una crueldad en la infancia. Voy a aprovechar que te tengo aquí para hacerte una pregunta concreta también al respecto. Las niñas con falda, los uniformes, estos centros educativos que no permiten a estas alturas que las niñas puedan vestir con pantalones, igual que sí se les permite a los niños, que la ropa que tienen en común es la deportiva, pero que luego cuando avanzan de cursos no se les permite llevar un pantalón al centro educativo. ¿Cómo lo explicamos para que todo el mundo lo entienda? Yo creo que es muy sencillo. Tú a ese director o directora, me arriesgo a decir director, le pones unas medias y que suban a un árbol. Porque soy adulta y las medias me parecen el instrumento de tortura más horrible que pueda existir. Eso para empezar. Y luego es esas limitaciones en el desarrollo. Esas limitaciones que cómo puedes jugar, desarrollarte a nivel psicomotriz, a nivel deportivo, cuando se está luchando tanto por la mujer en el deporte, si tienes que estar súper mona y no mancharte desde que tienes 1 año de edad. O sea, quiero decir, me parece que al final es limitarle la diversión infantil y negarles ser niñas, y negarles jugar, y negarles reír, y negarles tirarse en el suelo por no manchar unas medias o llevar una falda. Me parece que debería estar ilegalizado, lo siento, pero no creo que se debiera permitir. Entiendo además que va en contra de los principios de la coeducación. Es exactamente lo que digo, es que si los tratamos diferentes, nunca van a dejar de ser diferentes. Y ahora mismo esta sociedad está muy lejos de llegar a una igualdad real, porque se les educa de manera ya no solo diferenciada, sino totalmente opuesta. Totalmente opuesta. Ven dibujos diferentes, juegan a videojuegos diferentes, ven series diferentes, películas diferentes, músicas diferentes, y es una bomba de relojería cuando eso se junta, y lo estamos pagando en esta sociedad, y lo están pagando ellas sobre todo. De hecho, la macroencuesta de 2019, cada 5 años se hace esta encuesta, que es muy importante porque es la manera de tomarle el pulso a nuestra sociedad. Mujeres jóvenes de 16 a 24 años se encuentran dentro de los grupos vulnerables, junto con las mujeres con discapacidad y mayores de 65 años. Atención, han sufrido más violencia sexual fuera de la pareja, un 11% frente al 6% que teníamos. De 25 más, pero lo han contado más, un 84% frente al 70%. O sea, esto ya es llamativo, ya, ¿vale? Primer gran paso atrás. El acoso sexual es muy superior. El 60,5% lo han sufrido en alguna ocasión y el 34,7% antes de cumplir los 15 años de edad, frente al 38% que teníamos y al 16,6% respectivamente de las mujeres de 25 o más años. Un dato más, antes de cerrar y de hacerte la pregunta directamente. El stalking o acoso reiterado también es superior al de las mujeres de 25 o más. O sea, en edades más tempranas hay mucho más. El 26,2% lo han sufrido en alguna ocasión y el 13% antes de cumplir los 15 años de edad. Es tremendo. Frente al 13,9% que teníamos y al 2,6% respectivamente de las mujeres de 25 o más años. No sé ni cómo hacerte la pregunta. Yo solo sé que leyendo estos datos pienso en lo enferma que está esta sociedad nuestra. ¿Qué conclusiones debemos ver claramente para afrontar este problema tremendo que tenemos en educación, en coeducación, no sé ni cómo preguntártelo? La macroencuesta ha sido una herramienta maravillosa para sacar la violencia de género y las violencias sexuales que hay debajo de la alfombra. Y ponerlas ahí. Que yo me encuentro día tras día en las aulas, en las conferencias, en la formación a profesionales. Cuando yo hablo de los datos y cuando empecé a decir hace unos años que empezaban su primer contacto a la pornografía más sádica y agresiva a los 8 y que cuando yo llego a los 12 lo ven absolutamente todos los menores, todos los días. Sin estos tipos de formación, cuando la macroencuesta ha dado datos que reflejan la realidad de este país, 1 de cada 2 mujeres sufre violencia machista en esta sociedad. 1 de cada 2. Y esos datos, me encantaría deciros que son exagerados,
pero aún se quedan un poco cortos. Porque el acoso sexual y la violencia sexual en la adolescencia está siendo un grave problema que parece que nadie ve. Por varios motivos. Primero, por el principal, que es la dejadez en la educación afectivo-sexual real adaptada a la sociedad que ellos tienen. O es inexistente, o simplemente aún siguen poniendo preservativos a los plátanos como generaciones anteriores. Sin embargo, la pornografía ha cubierto esa necesidad de descubrir y están construyendo su deseo en base a la violencia, con los peligros que eso conlleva. Y después, sobre todo por las redes sociales y las nuevas violencias machistas digitales. Porque cuando yo estoy con chavalas de 12 años, prácticamente todas me tienen que decir lo peor con total normalidad posible. Que ellos, bueno, que el acoso es algo, bueno, pues que en redes es normal, que tienen que recibir, como ellas llaman, fotopollas 20 o 30 o 40 todas las semanas. Y estamos en una generación que 12 años reciben un montón de imágenes de contenido sensible, de acoso, de vamos a hablar, de vamos a quedar, de contestación en redes. Y lo peor es que creen que es el precio que tienen que pagar por tener Instagram. Y todas las instituciones y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se está adaptando a ese nuevo delito. Porque estamos hablando de una... es que están cazando. Es que las fotos que reciben no son de chavales ni de 12, ni de 13, ni de 30. O sea, son nuevos pederastas que están acosando y cazando a través de las redes y que parece que nadie vemos, ¿no? Cuando fuera estaría totalmente penado, dentro hay un vacío legal que sigue siendo brutal. Ahí creo que en España cometemos muchos errores, pero creo que hay veces que vamos un paso por delante. Y ahí creo que hay un servicio en España que es la Agencia de Protección de Datos, que ha creado el canal prioritario, que es pionero en Europa, que es un canal prioritario, es así la página web, canal prioritario, y es para denunciar ese contenido sensible de manera súper directa y súper sencilla para mayores de 14 años y otro adaptado para menores de 14 años. Sí que ha sabido leer la realidad que estaban sufriendo y ellos se cargan en toda la investigación de bajar ese contenido sensible y de todas las medidas que van posteriormente. Pero es una realidad que sufren acoso constante, amenazas constantes, que eso traspasa en muchas ocasiones lo digital. Cuando hablamos de violencia digital y violencia machista de género, en esta nueva generación no se puede trabajar de manera separada. Están totalmente fundidas, porque el maltratador y el violador y el acosador de la calle le acosa por redes y el acosador de redes se planta en la puerta de su casa. Y hay que tomarlo como tal. Pero es una realidad muy peligrosa porque han normalizado la violencia sexual y movimientos como el Me Too, el Cuéntalo, el Hermana Yo Sí Te Creo, que ha hecho despertar a toda una generación de mujeres que habían sufrido violencia sexual, que ha hecho doblar las denuncias de violencia sexual y multiplicar por muchísimas las violencias de violaciones en grupo. En la adolescencia noto que ha tenido un efecto no tan bueno. ¿Por qué? Porque eso no ha ido en mano no se ha teorizado, no se ha dado esa educación afectivo-sexual ni educación en igualdad que merecía ese contenido, y lo que se ha quedado un poco es que han interiorizado que violación es que 5 hombres te metan en un portal, dejando debajo de un paraguas increíble todos los acosos sexuales a través de redes, que te obliga a tener sexo un amigo, y ya las violaciones dentro de la pareja. O sea, como en cada taller, estoy hablando de que más de 100 chicas de 13 años me han hecho esta reflexión. ¿Cómo te va a violar si es tu novio? Y Marina, no seas exagerada. Si él está todo motivado, ¿a mí qué me cuesta? Pues yo me quedo quieta, que pase pronto. O sea, ¿cómo vamos a trabajar la violencia sexual en estas nuevas generaciones si ni siquiera lo reconocen? Si esa macroencuesta también dice que 3 de cada 4 no se lo cuentan a nadie. O sea, y yo les digo, el problema es que no vais a denunciar violaciones porque ni siquiera vais a daros cuenta de que os están violando hasta dentro de muchos años. Por eso es tan importante el esfuerzo educativo que sigue faltando. Marina, ¿para cuándo la educación afectivo-sexual que se dice? Pero vamos, que podemos dejarlo en sexual. En fin, ¿para cuándo? Pues ya llegamos tarde a una educación en igualdad que incluya eso afectivo-sexual, y ahí me gusta decir afectivo-sexual porque uno de los grandes peligros es que los adolescentes, por esa falta de formación, han separado lo afectivo y lo sexual. Vale. Y ahora lo sexual forma parte del ocio. Cuando me parece que es necesario ir unido, aunque sea para algo esporádico de una noche, ¿no? Pero lo afectivo es las miradas, las sonrisas, la empatía, ¿no? Yo cuando hablo con adolescentes y son incapaces de reconocer si están violando o no. Son incapaces porque se han construido en ese deseo, y en ese deseo en base a violencia. Y tengo muy buenos chicos que cuando terminan los talleres me dicen: Marina, te prometo que no soy mala persona. Yo quiero a mi pareja, yo
pero si no la cojo del cuello o la cojo del pelo o la pongo a cuatro patas no puedo tener una erección. Madre mía. O sea, cuando se construye en base a violencia y tienen que enfrentarse a lo afectivo, o sea, entonces yo creo que la sexualidad sin lo afectivo, sin las miradas, sin las caricias, sin las sonrisas, no se va a parecer en nada al sexo. Entonces es muy importante, llegamos muy tarde y muy mal. Entonces, porque ya no es solo que 1 de cada 3 adolescentes sufre violencia de género, 1 de cada 2 acoso, violencia sexual, 1 de cada 5 bullying, 1 de cada 5 niños y niñas en este país abuso sexual infantil. O sea, es una urgencia en las aulas y no hay profesionales cualificados, no hay una asignatura que mida el contenido y dé material a los docentes y vamos muy tarde y esta ley ha sido, para mí, una desilusión muy grande que no la llevara porque de verdad estaba confiada y daba por hecho que iba a incluir esa asignatura de igualdad, igual que gabinetes de educación social para trabajar las violencias dentro de las aulas. Sí, te he leído decepcionada, además, en este aspecto, de una manera muy clara con la ley. Sí, y creo que estamos a tiempo porque se ha debatido mucho cuestiones mucho más políticas y eso es una urgencia que ya están reclamando los centros docentes, las familias y que sobre todo las adolescentes están sufriendo mucho acoso sexual, muchísimas violaciones, muchas violencias de género, con familias que lo detectan y no saben a dónde acudir y es el sistema educativo el que tiene que dar respuesta porque es esa isla protectora de la infancia y la adolescencia que tenemos en este país y no entiendo cómo no ha ido incluida y espero que antes de que se haga efectiva la incluya y así estoy, como tú dices, por redes, incluso pidiendo conferencias personales para poder simplemente trasladar la necesidad que veo en las aulas, la problemática que veo y como profesional, ¿qué le falta? Lo comentabas tú hace un momento y lo sabemos, lo hemos hablado muchísimas veces, la pornografía es la forma que tienen de tratar de acercarse al sexo y así lo aprenden, así se desarrollan. Una pornografía que lleva a chavales de 10, 9, 10 años que tienen un acceso claro a sus dispositivos móviles, que los tienen en las manos y que es muy sencillo a ver porno. Niños muy pequeños. Esa incitación existía en generaciones anteriores. Lo que pasa es que nuestra generación, pues cuando el kiosquero se desviaba para otro lado, tú mirabas un poco el Playboy y cuando la cortinilla pasaba dentro del videoclub, pues no asomabas la cabeza. El problema es que, como tú dices, ahora lo tienes todo al alcance de la mano. Y no hace falta que vayan a buscarlo, de verdad, no necesitan, porque a los 8 años, cuando tienen su primer contacto, no tienen la conciencia ni lo que es el sexo, ni voy a buscar una página, pero es que les llega a través de WhatsApp, de Snapchat, de Instagram, de una de las principales fuentes por las que consumen pornografía en la adolescencia es Twitter. Si mi hija tuviera Twitter en vez de Instagram, dirá, ¡hala, qué mentalidad crítica le he puesto! Twitter es una ventana falsa, porque solo ves a lo que sigues y te siguen. Y hay toda una red de pornografía y todo un sistema proxeneta que lanza mensajes a jóvenes sin parar para captarlos y para que tengan acceso a ese contenido. Y es muy peligroso porque el deseo se construye de manera diferente en solo una generación. La generación anterior, un recorrido muy rápido de cómo se construye el deseo. 8 o 9 años, las primeras miradas, las primeras igual me gusta esta persona, igual no. Después con el tiempo te acercabas a hablar. Después, si te armabas de valor, le decías que te gustaba y le dabas la mano y quedabais fuera de clase y le dabais un pico y después ya morreos, magreos sobre ropa, magreos y luego sexo con penetración. Desde el primer paso de la construcción del deseo al último podían pasar 4, 5 y 6 años. Sin embargo, lo que nos encontramos ahora es que antes de coger esa mano, antes de gustarte a alguien o antes de tener esos primeros contactos, ha visto miles de orgías, miles de vídeos con violaciones, miles de vídeos sádicos, porque la pornografía que ven no se parece en nada a la de generaciones anteriores. Estamos sabiendo que los vídeos más vistos son violaciones escenificadas, violaciones grupales, incestos, padre abusa de su hija mientras duerme, mira lo que hago con mi madrastra y mi hermanastra cuando mi padre sale de casa. O sea, esos son los títulos de pornografía. Madre mía. Y muchísimo contenido incluso de pederastia, que yo creo que ha sido la única vez que de verdad me he enfadado en un taller. Cuando un niño de 12 años dice, hombre, es que a mí cuando ya me llega pornografía infantil, digo, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo si inoculan a su lenguaje una palabra tan horrible como pornografía infantil? Que dice, eso no existe, no digas... Y lo peor es que medios de comunicación también utilizan esa palabra constantemente. Aberrante. Explica por qué no existe. Porque, vamos a ver, la pornografía infantil como una película... Sí, por favor, explícalo. En la que un niño de 3 años es obligado a hacer una felación a un hombre de 30,
le estás dando la categoría de vídeo o sea, es un contenido de pederastia retransmitido que hasta hace muy poco se hacían macro redadas para detener a quien tenía ese contenido. Y ahora es de verdad un acceso muy generalizado. Por eso es muy importante dar ese salto generacional, porque las familias no tienen aún herramientas ni siquiera para hablar de sexo como para hablar de pornografía. Y es una realidad que viven. Y podemos o afrontarla o seguir diciendo, no, mi hijo no ve porno, eso no puede ser, que me estalle el cerebro. Necesitamos profesionales que den herramientas, profesionales cualificados en esto, que hay muy pocos. Sobre todo ya no podemos pararlo, es imposible, pero sí podemos preparar una nueva generación para que sea crítica con el contenido que recibe, para que gestione, para que no lo interiorice. Porque si tu hijo ve The Fast and Furious en la tele, sabes perfectamente y le llegan por 1000 canales diferentes de que eso es una película, de que está rodada en platós especiales, de que no puedes correr así con el coche por la calle, ya no solo porque te quitan los puntos, sino porque matas y haces daño a gente. Sin embargo, cuando ven la pornografía, ¿qué agente le dice que eso no es sexo? Absolutamente nadie. Y lo construyen como tal. Y luego hay muchísimos problemas derivados del consumo temprano de pornografía y de ese deseo, tanto la normalización del abuso sexual infantil, como problemas, como digo, hasta de erección y problemas sexuales en adolescentes, adicción a la pornografía y apatía y desapego para mujeres reales, porque nadie va a hacer. Luego, otro de los problemas que me estoy encontrando mucho en chicas es la normalización de ese rol sumiso dentro del sexo. No podemos condenar la violencia en las calles y tolerarlas en las camas. Esta nueva generación está normalizando y aceptando como primeras prácticas sexuales, sexo anal, barbaridades que ven porque es su papel en el porno. Ya están alertando hospitales, cómo llegan cada vez más gente con desgarros anales, con desgarros vaginales, de prácticas reproducidas de la pornografía. Y algo que me afecta mucho, que me preocupa mucho y que aún estos informes que van avalando un poco el trabajo, como los de Save the Children, la macroencuesta, aún nadie apunta, es el aumento de abuso sexual entre menores. Porque cuando llegan esos mensajes a los 8, 9, 10 años, la sexualidad no está construida, pero el juego sí. Y reproducir eso que has visto con tu hermana pequeña, tu prima pequeña o tu amiga, va a ser algo muy, muy, muy generalizado. Y es algo en lo que tenemos que tener muchísimo ojo. Por eso cuando hablan de educación afectivo-sexual y la dan a partir de los 14, en un país en el que 1 de cada 5 niños y niñas sufre abuso sexual infantil, me parece una aberración. Otro de los temas de los que no se habla nunca, se mira hacia otro lado, siempre. Es el tabú dentro del tabú. Sí. Y que más del 70% pasa en el entorno familiar y más cercano. Entiendo que es una realidad que nadie quiere ver. Nadie. Pero es que el precio lo pagan los niños y las niñas. Y yo soy muy crítica, por ejemplo, fui muy crítica con esa nueva ley del menor, en la que ampliaba el tiempo de denuncia hasta los 40 años. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hacer para detectarlo durante la infancia? O sea, estamos hablando de que tengo muchísimas chicas con secuelas gravísimas, de aguantar el abuso sexual por parte de su padre, de tener que sentarse cada domingo con su padre delante. Y que es cierto que normalmente a los 35 o 40 cuando empiezas a tomar conciencia de que eso fue abuso sexual. Pero ¿a qué precio? ¿Con qué secuelas? O sea, no quiero un país en el que tenga que pasar 40 años, que normalmente han puesto el espacio justo para que el abusador muera o ya no pueda ir a la cárcel, para tú poder alzar la voz y reparar el daño. O sea, necesitamos que aquí servicios sociales, escuela, familias y sociedad ponga el foco, porque si 1 de cada 5 niños sufriera algún tipo de cáncer, la sociedad sería muy diferente a nivel de intervención. Y ese dolor, os aseguro que para las víctimas es un cáncer dentro. No voy a pasar por alto el tema de la prostitución. Desde la prostitución, adolescentes y prostitución, y todas las edades, por supuesto. Aquí hemos puesto el foco, hemos tenido el privilegio de tener a Amelia Tiganus hablando de ello. Nos hemos declarado lógica y abiertamente abolicionistas, pero sigue siendo un tema que no se quiere entender. Ya no voy a decir que no se entienda, voy a dejarlo en que no se quiere entender. No se quiere entender Entiendo que es un lobby poderoso, de esto hemos hablado también con todo lujo de detalles, pero no se quiere entender, y Marina. El sistema proxeneta está abriendo unas garras y está ampliando, llegando a nuestra adolescencia, porque en muchas ocasiones, que no entiendo cómo no se considera abolicionista, pero quien lo regula y habla de trabajo sexual, es simplemente por la tranquilidad
de que sabe que no es tu hija la que va a ser prostituta, de que es una persona que venga del este o que venga de África y cuando el infierno no llega a casa parece que no, se cogen las riendas del dolor. Sin embargo, esto está cambiando muchísimo porque la pornografía es la teoría y la prostitución es la práctica. Y ya no solo me encuentro adolescentes que con 14 años, chicos, hacen bote los colegas para regalar de cumpleaños a una mujer prostituida a niños de 14 años. Cuando deberíamos construir una educación, una nueva masculinidad en el que pagar a alguien que no te desea, al que no le gustas y que está por necesidad, por tener sexo contigo, debería ser una aberración. Sino que están consiguiendo a través de las redes y a través de lo digital nuevas prácticas para prostituir a nuestras adolescentes, a esas que sí que tienen madres con trabajo y de muchísimas maneras. Primero el acoso y derribo a través de redes. Primero la educación cosificando el cuerpo. Cosificando el cuerpo, tu cuerpo no vale nada. He tenido que ir y desarrollar proyectos específicos en institutos, totalmente normalizados, en los que se había detectado que se pagaban los favores académicos como déjame los apuntes o déjame copiar el examen con felaciones. Y ya no solo eso, lo maravilloso de OnlyFans, por ejemplo. OnlyFans son aplicaciones que, claro, cosificando y construyendo una autoestima externa de las mujeres a través de cuánto vale tu cuerpo. Solo hay que dar un repaso. A mí me siguen muchísimas adolescentes en Instagram y hay veces que me da vergüenza ver el Instagram, porque digo, o sea, no es contenido que a mí me apetezca ver, ¿no? Pero claro, el empoderamiento y la libertad, me encanta ese feminismo liberal del que hablan, que me parece el chollo absoluto del machismo. Te crees muy libre, pero enséñame las tetas. Aplaudo, ¿no? O sea, si los machistas aplauden, ya te digo que feminismo no es, pero empezó, y OnlyFans, por ejemplo, es una aplicación que empezó con algo muy gracioso, que estaban todos los medios de comunicación con haz una foto de tus pies y saca dinero, ¿no? Para los fetichistas de los pies. Claro, ahora, ¿qué está llegando a la adolescencia? ¿Qué está llegando? Las fotos que tú pones en Instagram libremente públicas, si las subes a esta página, te pagan por ello. Y tienes dinero efectivo a niñas de 13, 14, 15 años por fotos que ya te haces, sin saber que eso va a ir a contenido pornográfico, que eso, ¿no? Están metiéndose en las universidades. O sea, el proxenetismo se está metiendo bañado de debates del trabajo sexual. Y eso me parece, de verdad, la última de las fronteras. Porque posiblemente sea la primera generación en la que ir a la universidad ha sido un privilegio que le ha venido. Yo, en toda mi familia, mi hermana y yo hemos sido las únicas mujeres que han entrado a la universidad por primera vez en la historia de mi familia. ¿Qué significa eso? Construir un futuro mejor, desarrollarte más allá, desarrollar tu cerebro y no tu cuerpo, y meterte en más de 20 universidades de este país, a decir que es una buena manera de financiar tu carrera, me parece un insulto y la última frontera. Por eso te digo que la prostitución está cambiando. Muchas adolescentes se prostituyen a través de la PlayStation. ¿Cómo? Sí, o sea, a través de la PlayStation Mage. ¿Por qué? Porque están jugando, ahora vale mucho más el dinero de la Play que el dinero real para la adolescencia. Y ¿cuántos sobrinos esto tenemos que dicen, ¿qué quieres de Navidad? Dinero de la Play. O sea, a mí no me des regalos, dinero de la Play. Wow. ¿Qué pasa? Pues que esos mismos que cazan en redes juegan a la Play y ofrecen que si tú mientras juegas pues te pones un escote muy grande y enseñas o estás un poco desnuda o les hablas de manera tal, te ingresan dinero a tu cuenta de la PlayStation. Es una iniciación a la prostitución muy, muy peligrosa. Y lo peor, es una iniciación a la prostitución voluntaria. Si la desensibilizas, si la cosificas, si no construyes autoestima y si crees que solo vales para eso, no es nada voluntario. Lo peor de consumir pornografía de manera temprana es que está construyendo una nueva generación de puteros y de mujeres que están muy vulnerables a sufrir prostitución y totalmente normalizadas. Todos los que han mirado a otro lado durante generaciones anteriores, porque era Amelia Tuganus del Este y no tenían nombre y siguen siendo invisibles detrás de neones, en esta nueva generación van a tener que alzar el grito y buscar ayuda porque van a ser sus hijas. Y entonces ahora toda la sociedad creo que va a tener que dar el vuelco, pero me parece horrible. O sea, yo de verdad que espero que que el poco tiempo que los clubs han cerrado, deberían haber trincheras feministas en las puertas, diciendo que ahí no entra ninguna mujer más a ser prostituida, que los no pueden seguir anunciándose con neones la explotación y la esclavitud femenina. Tremendo. ¿Cómo están siendo los talleres en estos tiempos que estamos viviendo, en esta época de pandemia mundial?
no voy a decir inexistentes, pero prácticamente. Madre mía. Pocos y mal. Uf. Pocos y mal porque la digitalización está costando mucho. Simplemente, o sea, el sistema escolar está colapsado para adaptarse a esta nueva generación, para adaptarse a esta nueva situación. Entonces, al final, al no estar institucionalizado, al no ser ley, al no obligar, yo soy algo voluntario en sus vidas. Voluntario de algunas profesoras y profesores que tienen una inquietud especial en que mi mensaje llegue y mueven cielo y tierra para que lo hagan. Esos profesores están totalmente colapsados para dar las materias obligatorias. Entonces, prácticamente inexistentes. Cuando en un año puedo llegar a 40.000 adolescentes, te digo que en este tiempo de pandemia he podido llegar a 200. Es terrible, es problema sobre problema sobre problema. Sí, sobre todo porque la digitalización aumenta, el tiempo sobre pantallas aumenta, toda la problemática que he descrito se dispara y, sin embargo, la formación y las herramientas se reduce. Y la detección desaparece porque no están en el aula, no tienen contactos con amigas, que normalmente el grupo de amigas es la principal fuente de salir de la violencia al adolescente. La sororidad pura. Y todo eso desaparece. O sea, estamos ante un problema muy grave que las pandemias que ya teníamos que luchar siguen existiendo y no podemos invisibilizarlas. Madre mía. Marina, quien corresponde a mensajes claros, directos. Afortunadamente tenemos programas como este y llegan a miles de personas. Así que a familias, instituciones, centros educativos, niños y niñas, chavales y chavalas, mensaje claro. Yo creo que familias y escuela que no están solos, que hay muchísimas herramientas que pueden trabajar para abordar estos problemas, que exijan las formaciones, que ahora mismo se está disparando, es verdad, las propuestas de AMPAs pidiendo formación específica para familias porque notan que esto les viene grande y es una problemática real, que exijan estas formaciones, que se organicen, que las hagan y que sobre todo exijan a las instituciones esta respuesta. Y es muy importante, sobre todo a la adolescencia, al final construir y no destruir, ¿no? Que sean felices, que se desarrollen de manera integral sin adaptarse a ese modelo que la sociedad les exige y que tiene unas herramientas increíbles, que esta adolescencia tiene una capacidad de comunicación, de desarrollo, unas habilidades sociales y comunicativas únicas generacionalmente. Pero la potencia sin control no sirve de nada, necesitamos construir y sobre todo las instituciones, que movimientos como Me Too, Cuéntalo o Hermana Yo Sí Te Creo, somos de mujeres que hace 10 años como mínimo sufrimos ese dolor, que lo hemos guardado durante mucho tiempo, que hemos tenido las cicatrices abiertas demasiado tiempo y que hemos alzado la voz tarde por salvar nuestras vidas. No podemos permitirnos que esta nueva generación vuelva a pagar el mismo precio. O sea, las violencias machistas no pueden traspasar esa generación y lejos de eso las están normalizando. Así que creo que es el momento de decir basta, de poner esto en un foco central de educativo, formativo y de sensibilización y darles una libertad que ya la pronunciamos, pero en la realidad uno se termina de materializar. Tengo un final inesperado, también te lo digo. Esto lo hablábamos con Lola, que es la productora de este programa. Resulta que el fenómeno de vídeo educativo, vean unas enormes comillas en la palabra, más visto de todos los tiempos, es el de esta canción, la de Baby Shark, Baby Shark, ¿vale? Es el vídeo que no se puede comparar con nada, es el más visto, es el más descargado, sigue siendo, además, lo siento, pero se va a quedar ahí en el subconsciente ya para el resto del día. Ha destronado Despacito, creo. Sí. Esto es lo que hay, esta es la realidad de este mundo en el que vivimos, ¿vale? Mami Shark es bonita, Daddy Shark es fuerte, la abuela Shark es amable y el abuelo Shark es genial y por supuesto son rosas y ellos no. ¿Vale? Es un ejemplo para volver al principio de nuestra conversación. Esta es la realidad, este es el vídeo más visto de todos los tiempos. Son esos matices educativos, por eso es muy importante que si de verdad queremos transmitir la igualdad, inocularla dentro de esta nueva generación, no vale con que vea a papá cocinar en la cocina, no vale, o sea, eso ha quedado totalmente obsoleto y necesitamos tener una mentalidad crítica, revisarnos como agentes educativos, siempre, como madres y padres, qué mensajes le doy, qué le transmito, cómo le he visto. También es cierto que es muy complicado en un mundo azul y rosa. Yo tengo una hija y digo, es que hasta las industrias textiles os estáis limitando el mercado solo en 2 colores, con lo bonito, ¿no? Que a más oferta, más ventas, ¿no? Pero es muy difícil, porque los juguetes siguen siendo totalmente sexistas, porque los construimos de manera diferenciada. Entonces necesitamos mucho
pulir ese mensaje. Y con cosas tan sutiles que te tachan de loca cuando la abras en una comida navideña, y lo sé porque lo sufro. Pero al final son los mensajes que le estamos transmitiendo. Y mientras los chicos se construyen con una autoestima interna, porque los mensajes que le llegan, qué fuerte, qué valiente, qué inteligente, habilidades propias. Las mujeres nos seguimos construyendo con una autoestima externa, porque los mensajes que nos llegan desde que nacemos es qué bonita, qué buena, qué generosa, qué cariñosa, todo para agradar a terceras personas. Lo más peligroso de todo es que cuando la opinión sobre ti misma depende de terceras personas, eres un blanco fácil para cualquiera de las violencias machistas. Y siempre tenemos ese síndrome de mujer impostora y de fracaso que da igual como lo que estudiemos, eso parece que se queda ahí. Entonces es muy importante construir una autoestima interna sólida, porque eso ya no solo los problemas de autoestima, las violencias machistas, los problemas de trastornos alimenticios y depresiones, o sea, es que al final se van a tener que enfrentar a un mundo en el que o tienes una autoestima bien construida o estás perdida. Y esos mensajes no ayudan para nada a construir ese tipo de autoestima. ¡Buah! No me voy a cansar nunca, no nos vamos a cansar nunca este equipo de darte las gracias por seguir acudiendo a nuestras llamadas, por seguir dándote a quemarropa, como te das en cada uno de tus talleres, en cada una de tus exposiciones, en cada texto que compartes, en cada artículo, en cada vídeo, en cada cosa que haces, siempre para sumar de la manera tan poderosa, tan necesaria y tan honesta. Marina, gracias, te queremos infinito. Hasta muy pronto, por favor. Y siempre nos quedamos con ganas de más, pero gracias por todo esto compartido y por todo lo que tenemos que seguir haciendo posible. Siempre con vosotras. Gracias. Oh, oh.